creo que ya estamos en el en vivo, déjame ver. Se está preparando, pero ya está activo. A ver, ahorita Bárbaro, te bueno. aviso. Bueno, muy bien, adelante, vamos con todo. A ver, fíjate que ya me apareces, pero todavía no me apareces vos en la transmisión. Vamos a ver. Ahí estamos, ya. Listo. Bueno, ya se está uniendo, sí, ya se están uniendo algunas personas. Bueno, si querés, Logrado, muy bien. vamos a dar unos 2 minutitos y empezamos, ¿te parece? En Claro lo que que sí. se conectan más personas. Muy bien. Ya es tarde allá, ¿no? Ya son las 8:30. 8:30 de la noche en Argentina. Igual convengamos que no es un horario en el que normalmente yo termine mi jornada laboral, sino que es un poco más tarde, así que si se quiere, dentro de todo, seguimos en la jornada. No, no es Sí. que ya estaba en Seguimos hasta pijama, las no 10. estaba en pijama todavía. Sí, no, yo igual termino hasta las 10, 11 de la noche, entonces no. Totalmente, totalmente. Y más cuando una se entusiasma y le gusta lo que Sí, hace y decís, bueno, leo un poquitito más ahora que mañana por ahí no voy a poder. Y cuando te querés dar cuenta, ¿qué cocinamos a la noche? ¿Qué cenamos claro. hoy? ¿Qué Y cenamos a medianoche, no? y ya son las 11:30 de la noche, tal cual, así Sí, pasa. sí, terrible. Bueno, yo creo que si quieres empezamos, Marina, porque también no te quiero quitar mucho de tu tiempo. Entonces, pues Adelante, claro bueno, que sí. buenas tardes, buenas noches a todos en Argentina, buenas tardes aquí en Guatemala. Bienvenidas a todas las personas que se están uniendo. Muchas gracias a Marina. La verdad que es una historia bastante curiosa y muchas coincidencias que al final pues nos hicieron coincidir y qué coincidencia más bonita. La verdad Entonces, que pues sí, la verdad que sí, 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 hermoso. total. Bueno, solo para contarles en resumen, Marina tiene su Instagram, yo la empecé a seguir, soy de sus fans, de sus seguidoras, de su trabajo. Y ella fue hace como un mes más o menos, creo que Marina dijo que si llegaba creo que a 1,000 seguidores iba a rifar una charla o una entrevista o lo que uno quisiera. Y pues yo voté y como a las 2 semanas Marina hizo el sorteo y cuando vi era la ganadora. Entonces, Así fue. pues sí, pues cuando me metí yo más que feliz al final de cuentas, porque también estamos, digamos, yo soy cofundadora de Laboratorio Sapiens, que es un proyecto bastante pequeño que estamos empezando aquí en Guatemala. Nuestro objetivo es fomentar el uso ético de las tecnologías digitales aquí en Guatemala y pues mi interés principal es el tema de la violencia digital, la violencia machista digital sobre todo. Entonces, pues al final por eso digo que fue una coincidencia bastante bonita. Tal Entonces, pues cual. bienvenida Marina, gracias por el tiempo. Sabemos también que tenés una agenda súper apretada y pues gracias por hacer el espacio para compartir un poco de tu conocimiento, que sabemos que tenés una trayectoria súper enorme en estos temas y pues bienvenidos a todos y si podemos, para empezar, no sé si te puedes presentar, quién sos, qué haces, qué es la Fundación Activismo Feminista Digital, que es la organización de la que sos fundador. Bueno, muchas gracias, Melissa. Yo quiero ampliar esta anécdota que está comentando, porque fue muy cómico. En realidad empezó siendo un juego, un chiste. Acá en Argentina es muy usual, me imagino que en Guatemala también, que cuando llegás a cierta cantidad de seguidores, los grandes influencers sortean siempre algo. Y yo decía, con 1,000 Sí, seguidores, ¿qué puedo sortear yo? Que no tengo nada. Y la realidad es que una cosa llevó a la otra y dije, bueno, una charla. Cuando salió el nombre de Melissa, dije, bueno, voy a buscarla. Y ella estaba súper contenta y digo, ay, qué lindo, encima Guatemala, con lo que amo el país y me encanta además también esto de poder enlazarnos, ¿no? Cuando tenemos objetivos comunes, las mujeres estamos en un momento muy particular también de la historia, ¿no? Para poder enlazar, no solo enlazarnos
desde lo personal, también desde lo político, también desde todo lo que tiene que ver con la construcción de un paradigma distinto. Así que nadie más feliz que yo cuando vi el nombre y dije, me alegro y vamos a hacer de esto un gran encuentro, lo mejor que esté a nuestro alcance, así que el placer es mío. Eso quería primero decirlo. Y en segundo término, bueno, entrando un poco a cuál es mi actividad y la razón por la cual hoy estamos llevando adelante este encuentro y esta charla. Yo soy abogada, especialista en Derecho Informático, recibida en la Universidad de Buenos Aires de la especialización, pero vivo y nací y estudié también el grado en la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy de la ciudad de La Plata, que es la ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada de Argentina. Entonces, acá, desde lo que es la visión de una como habitante de este territorio, tenemos una pequeña parte visualizada, ¿no? Que es la parte de las grandes ciudades. Convengamos que Argentina es un país inmenso, con muchísima diferencia demográfica en cuanto a la distribución de la gente donde vive, bastante área rural, y también muchas desigualdades, ¿no? En el interior del país, que esto también pasa en todos los países de Latinoamérica, en el interior del país las mujeres vivimos una realidad absolutamente distinta de lo que se vive en las grandes ciudades, y todavía, a pesar de que el movimiento feminista, por ejemplo, en Argentina es muy, muy grande y cada vez, por suerte, es más poderoso y logra mayores conquistas, la realidad es que muchísimas mujeres todavía no tienen igualdad de acceso y de oportunidades y de ejercicio de derechos como otras que por ahí estamos en una mejor posición. Así que más allá de esto, que es una pequeña intro de cuáles son mis móviles sociales, si se quiere, y también que me atraviesan como mujer, yo soy feminista hace casi 15 años, tengo 35, casi 35, así que imagínense que gran parte de mi vida luchando por los derechos de las mujeres y por la reivindicación de los derechos de las mujeres, me encontré en un momento, ¿sí?, de mi vida en el que viré hacia el lado del estudio de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de nosotras, a través de una experiencia personal que me motivó también a darme, a llevar mi visión y mi interés a por qué Argentina estaba en una posición tan distinta en relación a otros países del mundo en materia, por ejemplo, de todo lo que era violencia digital. Cuando empecé a estudiar violencia digital hacia las mujeres, esto fue en 2012, no había nada en nuestro país, nada, no se hablaba. Había habido unos casos de mujeres famosas, de mujeres con perfil público, perfil alto, que habían visto sus videos filmados en la intimidad, puestos a disposición de terceras personas, y habían sufrido muchísimos embates por parte de la sociedad, porque la sociedad las criticaba, la sociedad decía, seguramente está promocionando una obra de teatro, es porque está encarando este proyecto artístico, lo está haciendo para lograr notoriedad pública. Y todo lo que veía cuando empecé a estudiar esto era muy contrario a los antecedentes que yo tenía desde la visión feminista, ¿no? ¿Cómo vamos a culpar a una mujer o a ponerle tanta responsabilidad si la está pasando muy mal con esto que está ocurriendo? Una cosa llevó a la otra, y ante la falta de legislación en el país, desde ese momento, estamos hablando de 2013 ya, para esa altura, 2013, 2014, decidí empezar a esbozar un anteproyecto de ley que promueva la penalización de la difusión no consentida de material íntimo. ¿Y por qué que promueva la penalización? Porque en Argentina, al día de hoy, 2020, no es un delito, por ejemplo, que sí en Guatemala lo es, y esto porque estuve mirando y estuve estudiando hace un tiempito también la legislación en otros países de Latinoamérica, todavía acá es impune. Cualquier varón pone a disposición de otros varones videos filmados en la intimidad, donde una mujer está representada gráfica, expresamente en un acto sexual, y no tiene ningún tipo de respuesta del Estado. Es impune en su totalidad. Entonces, cuando nos encontramos con estos casos, acá en Argentina estamos frente a un problema, y frente a un problema que recae nuevamente sobre nosotras, porque somos nosotras las que tenemos que resistir a los embates de también una sociedad que desde aquel 2012
2013, 2014, hasta hoy, todavía no diferencia esto de la culpabilización de la mujer versus el ejercicio de la sexualidad libre y que haya un agresor que usa eso en contra de ella, ¿no? Y también para generarle una transformación de vida obligada en la que ella se tiene que cuidar muchísimo, en la que todas nos tenemos que alterar todos los aspectos de nuestra vida para que no nos pase algo mayor. Cuestiones que ya les digo, una cosa lleva a la otra y el estudio de la legislación que faltaba en Argentina hizo que este camino, que empezaba siendo de visibilización de la violencia digital, se conduzca hacia, o se dirija, también al estudio de otras situaciones en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y nosotras, y a su vez nosotras con las TIC. Por ejemplo, la brecha digital de género. ¿Por qué tantas mujeres tenemos tanta fobia a usar las tecnologías, no? No nos hallamos, no nos encontramos cómodas, no entendemos demasiado, de repente también hay siempre un varón que nos va a explicar, ¿no? Siempre alguien va a venir para darnos una mano, para colaborar con nosotras sobre la problemática. Sin embargo, somos grandes usuarias digitales, estamos 24 horas en las redes sociales. ¿De qué manera estamos en las redes sociales? ¿Qué es lo que exponemos? ¿Qué es lo que buscamos? La valoración o la aprobación masculina en gran parte. Nuevamente la reproducción de estas cuestiones machistas que vivimos siempre. Esto era una bomba en su momento. Para mí fue superador de todo tipo de visión que hubiese tenido. No me imaginé que este camino condujera a donde termina conduciendo, que es 2016, frente a esta situación personal que me había motivado a estudiar esto y a meterme en la temática. Llevo mi caso ya estaba en la justicia, mi agresor difundió fotografías íntimas mías a más de 400 hombres en la ciudad en donde vivo, haciéndose pasar por mí, o sea que no era él el que había hecho circular el material, sino que supuestamente era yo la que estaba haciendo circular el material a través de un perfil falso. Yo llevo mi caso a la justicia y en 2016, esto fue 4 años después de que me pasó por primera vez el primer abordaje de un hombre que supuestamente conocía mi vida entera y yo no sabía ni quién era, que eran estos terceros que recibían el material. En 2016 llevo mi caso a los medios de comunicación para lograr mayor resguardo, porque la justicia en Argentina no estaba haciendo nada, mi agresor seguía libre y las fotos seguían circulando. 4 años después, imaginen lo que es esto para una mujer que se ve absolutamente expuesta en su sexualidad y que con el fenómeno de la viralización cualquiera lo puede tener. No solo expediente penal en el medio, también en el fuero civil, daños y perjuicios, medidas de protección como botón antipánico, restricciones, medidas de restricción, ¿no? Prohibición de acercamiento, todo tipo de arbitrios judiciales intenté para que mi agresor finalmente de alguna manera se vea, ordenado por la justicia a cesar en su comportamiento. Cuando llevé mi caso a los medios de comunicación, que fue en 2016, me encontré con la otra etapa de todo este recorrido. Y la otra etapa del recorrido fue la cantidad de mujeres en el país que, habiéndose enterado de lo que me estaba pasando a mí, empezaron a recurrir a mí y a decir, me pasa esto, me pasa lo mismo, estoy viviendo lo mismo. Fue una oleada impresionante. Yo llegué a mi casa muy estresada, imaginen de hablar esto en televisión. Para mí había sido un gran hito personal y además muy desafiante. Esto también parte de lo que nos tenemos que encontrar para defendernos, ¿no? Cosas que incluso a veces no necesariamente queremos, pero era realmente una cuestión de vida, porque ya ahí tenía peligro de vida yo con respecto a mi agresor. Y con estas mujeres que se encontraron con esta identificación, en mi caso, tuve una revelación y la revelación fue: hay que ver de qué manera cubrir este vacío del Estado. Y ahí fundé la Fundación Activismo Feminista Digital junto con mis 2 abogadas, que fueron quienes me acompañaron en todo este proceso y quienes me ayudaron también a intentar un camino superador. Porque dejó de ser mi caso para ser el caso de muchas, para ser el asesoramiento de miles
para hacer además el estudio de este tipo de temáticas en el país, que hasta ese entonces no había forma de que se insertara y que se pudiera incluso sacar de lo que en su momento hasta se llamaba pornovenganza, ¿no? Eso podemos hablarlo después, del componente sexista que incluso hasta terminológicamente se le coloca a esta problemática. Y desde allí, Fundación Activismo Feminista Digital no paró de crecer. Por un lado, muy mal, porque crece a partir de la demanda inmensa de mujeres por soluciones y por requerimientos de asesoramiento y de consultas. Y por otro lado, maravillosa, porque nos permitió insertar estos temas. Visibilizar la violencia digital al nivel que afecta a las víctimas, hablar de lo que es las brechas digitales de género, hablar de los sesgos sexistas en las tecnologías, hablar de las falencias del Estado en materia de tecnologías de la información y la comunicación, abordar gobierno electrónico con propiedad, con visión feminista, porque no podemos hablar de la era digital sin tener en cuenta que nosotras estamos colocadas también en esta era en una situación de desventaja, a pesar de que se crea todo en torno a Internet como ese espacio, ¿no? La web como ese espacio donde finalmente vamos a poder vivir en libertad y en igualdad. Bueno, no. Cuando nos encontramos con que somos usuarias reconocidas como mujeres, padecemos los mismos machismos que históricamente padecimos, pero en el mundo del web, en el mundo virtual. Así que eso es un poco la intro y los disparadores de todo lo que tenemos para hablar. Yo cuento con mucho orgullo todo lo recorrido, pero también ha sido un camino muy complejo en el que todas las víctimas de violencia digital nos vemos altamente afectadas en todos los planos, ¿no? En el plano afectivo principalmente por todo lo que deriva, ¿no? Después de eso, no solo con respecto a nuestra expareja o nuestro agresor, también con respecto a otros varones, cómo nos sentimos amenazadas, cómo es ante la duda nos limitamos de vincularnos con otros, empezamos a generar altos grados de desconfianza generalizados, ¿no? Es muy crudo lo que pasa a una mujer en esa situación. Y el Estado y la sociedad no ayudan porque también reproducen lo mismo. La culpa es tuya, ¿para qué te sacaste las fotos? ¿Para qué hiciste esto? Tendrías que haber abierto los ojos en su momento. Y tantas otras frases que escuchamos a diario, incluso en los casos de femicidio, ¿no? Claro, bueno, Mane, yo creo que ya hiciste como un resumen general de todas las preguntas y todo lo que vamos a hablar, entonces creo que genial forma de, de empezar. Bueno, excelente. Gracias, Marina, por la introducción. Bueno, ahora la primera pregunta, y para contextualizarte también un poco, así como decís, creo que al final ese es el tema con las latinoamericanas, ¿no? Que de cierta forma siempre encontramos como muchos caminos en común, muchas cosas que tenemos en común, y una de esas para Guatemala es la baja alfabetización digital que tenemos, súper baja. Y digamos que esta también se encuentra, como decías, que sucede también en Argentina, que se debe hacer un análisis interseccional, ¿no? Porque pasa por la edad, pasa por el acceso a educación, pasa por la pobreza, hay un sinfín de factores que afectan, ¿no? En el último censo, el último censo creo que decía que el 21.3 o 22% más o menos de hogares únicamente cuentan con computadoras y el como 17% más o menos tiene acceso a internet. Entonces, o sea, bajísimo, esas cifras son súper bajas, sí, son súper bajas. Y, pero yo quería preguntarte porque digamos que siempre se habla de brecha digital únicamente desde la perspectiva del acceso. Sin embargo, yo sé que vos tenés un análisis ahí un poco más profundo en donde tenés como varios niveles de la brecha digital. Entonces quería que nos comentaras un poco de eso, porque digamos que a veces los datos nos presentan únicamente el tema de accesibilidad, pero no hay un análisis más profundo de a qué nos referimos con brecha digital de género. Totalmente, gracias por la pregunta. Me parece que siempre que hablamos de mujeres y tecnologías, ¿qué visualizamos, no? Primero a las centennials, a las millennials, a esas nativas digitales que realmente nos tenemos que cuestionar, son nativas digitales. ¿Por nacer en esta era sabemos utilizar todos los recursos tecnodigitales? La respuesta es no. Primero, me parece interesante erradicar la idea de nativos y nativas digitales,
porque que nazcan con el celular o con el móvil en la mano, como se dice también, que es una falacia por todas partes, no significa que se pueda realmente apropiar una mujer por estar en esta era y por nacer en esta era de los recursos y todas las oportunidades y beneficios que supone la buena manipulación de equipos, ¿no? Y esto que mencionás de que la brecha digital, y cuando se habla de brecha digital, siempre se refiere al acceso, pasa en todas partes, y me parece crucial lo que mencionás. Acá en Argentina, por ejemplo, se habla del acceso a la conectividad como la brecha digital única, y también se abre el juego a considerar la brecha digital desde cuántas mujeres estudian carreras relacionadas con informática, computación, matemáticas, ciencias. Y la realidad es que es una visión muy pequeña, porque todo el universo de mujeres que no, o sea, que no estamos comprendidas en esa categoría, porque tenemos efectivamente, por ejemplo, un celular, o porque estudiamos alguna carrera relacionada con eso, no quiere decir que por eso no suframos brechas digitales, porque también sufrimos brechas digitales. ¿Cuáles? Las otras dos que vienen después. Sorteado el acceso, tenemos la del uso y aprovechamiento, la brecha 2, la brecha digital segunda, y la brecha digital tercera, que es la de la plenitud y permanencia en el uso de las tecnologías y en el espacio web. Voy a explicar brevemente una y otra. Logramos adquirir un equipo porque sorteamos por nuestras posibilidades individuales. Convengamos que las brechas digitales de género son problemáticas socioculturales, no tiene que ver con si quiero la evado. Y es una construcción a lo largo de un proceso histórico que es muy difícil de rebatir por mi sola voluntad. Pero convengamos que hay un montón de mujeres que tenemos otras posibilidades y que efectivamente podemos acceder, por ejemplo, a un buen equipo, a un celular, a un móvil con una sofisticación suficiente y con una buena conectividad. Nos encontramos con la segunda brecha digital. La segunda brecha digital tiene que ver con el uso y el aprovechamiento. ¿Qué hacemos nosotras y cuánto sabemos una vez que estamos dentro de la era de la información, de la era digital, con suficientes herramientas? ¿Cuánto sabemos de la protección de datos personales, por ejemplo? ¿Cuánto sabemos del resguardo de nuestra privacidad digital? ¿Cuánto nos interesa? ¿Cuánto sabemos de derechos digitales? ¿Sabemos que tenemos derechos digitales? ¿Sabemos que el reconocimiento de derechos digitales es exigible para que se respete a otras personas? Que no porque me digan cualquier cosa en la web es la web y listo. No, sabemos que como usuarias digitales, como productoras, como desarrolladoras, como generadoras de contenido, tenemos posibilidades efectivas de lograr mejores oportunidades, mejores recursos. Si sabemos todo esto, cuán limitado también es nuestra participación e intervención, ¿no?, en estos procesos. Y nosotras tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro WhatsApp. No por eso somos usuarias digitales plenas, usamos lo que tenemos y más o menos, ¿no? Lo usamos a medida que más o menos nos damos maña, nos damos algún tipo de idea, y esto se vio muy reflejado durante 2020. Nos agarra la cuarentena a nivel mundial y lo único que nos queda es la virtualización. La gran mayoría de las personas se quiso morir en el tiempo de la virtualización obligatoria, porque nunca había hecho una videoconferencia. ¿Cómo puede ser que en la era de la información nunca se haya tenido la posibilidad de hacerlo? Porque se desconoce, porque se repele. Yo no entiendo nada, ¿no? Si no nos vemos presencialmente, ni nos veamos, ¿no? Todo eso hasta este año. Y este año se puso sobre la mesa la necesidad de lo que mencionabas hace un rato, tal cual, obligadamente, de lo que mencionabas hace un rato, de la alfabetización digital, porque el uso y el aprovechamiento de las tecnologías no se logra por el hecho solo de poder acceder, se logra por el hecho de conocer lo que estamos transitando y poder elegir y poder optar y poder negarnos. ¿En cuántos sitios web aceptamos cookies así y después nos asustamos porque Google nos escucha? Esto es la alfabetización digital. No lo sabemos la mayor parte de las mujeres y es una realidad. Uno de los índices de Fundación Activismo Feminista Digital en materia de alfabetización digital, por ejemplo, tiene que ver con cuántas usuarias conocen de medidas de seguridad digital o medidas de seguridad informática para aplicar a sus equipos.
más del 73% desconoce cómo instalar un antivirus, cómo encriptar. ¿Qué es encriptar? Y lo escuché por ahí, pero no sé, no entiendo nada. ¿Sabes quién entiende? Mi hermano. Mi hermano que está metido con esas cosas, siempre el varón referente, ¿no? Sí. Esto también es reproductor de la brecha digital de género, no es casual. Por último, si incluso supiéramos nosotras cómo incorporar todos los recursos tecnodigitales y aprovecharlos en lo máximo que podemos, o lo que está a nuestra disposición, nos encontramos con la tercera brecha, el tercer nivel para ver cómo estamos las mujeres paradas. ¿Y con qué nos encontramos con esto? El nivel de la plenitud. Una vez que nosotras somos usuarias y que sabemos utilizar las tecnologías y que nos desempeñamos con meridiana fluidez, nos encontramos con que el espacio web es altamente hostil para nosotras. Desde comentar un blog hasta una agencia de noticias, qué pasa cuando tenemos un Instagram abierto, quién se contacta con nosotras y con qué fines, qué cosas tenemos que tolerar, qué pasa si contestamos en Twitter o si tuiteamos algo, la oleada de comentarios machistas sumamente hostiles hacen que en gran parte de los casos esta brecha tercera impida la plenitud, porque muy probablemente vamos a autoexcluirnos. No, es demasiado para mí. Probé y no fue. Y así se apagan nuestras voces en la era de la información. Porque por una brecha u otra, siempre estamos en un lugar de desventaja y siempre nos encontramos con que al poder lo siguen teniendo los de siempre, ¿no? Los que manejan los que acceden a las tecnologías, los que manejan las tecnologías y los que se entremezclan, ¿sí?, en esos ámbitos, espacios web, con sus propios parámetros y sus propios paradigmas y los imponen. Es muy complejo interpretar esta era de la información sin perspectiva feminista, porque no podemos desconocer que para nosotras la experiencia tecnodigital es completamente distinta, ¿no? No sé qué pensás vos, Mary. Sí, 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 pues justamente por ahí va mi siguiente pregunta y mi siguiente intervención. Y es, ¿por qué, ¿por qué crees que es importante, digamos, la perspectiva feminista, como decías, en el desarrollo de tecnologías, en la disputa del espacio digital? O sea, ¿qué nos dicen las aplicaciones que están desarrollando, como decir, los mismos de siempre, los hombres, ¿no? O sea, los hombres, no sé, el año pasado estuvimos trabajando ahí un poco con el tema de blockchain y pues a mí me sorprendía que todo era hombres. O sea, no quiero decir que no hay mujeres, porque no es eso, pero uno va y en su mayoría todos eran hombres. Entonces, o sea, ¿qué pasa o cuáles son los efectos de la falta de hombres, de mujeres, perdón, de mujeres con perspectiva feminista en el desarrollo de las tecnologías, en la perspectiva de cómo desarrollamos estas tecnologías, ¿no? Porque como decís, o sea, miramos las aplicaciones que han sido hechas por hombres, o digamos cómo los algoritmos nos definen como mujeres, cómo los algoritmos, no sé, cuando uno busca algo en Google, cuando uno busca algo, o sea, ¿qué me van a tirar a mí como mujer y qué le están tirando a un hombre? ¿Y por qué se da eso al final? Porque los mismos desarrolladores de tecnologías son país y que es este problema estructural del patriarcado en donde están los hombres siempre, los mismos de siempre, en esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la perspectiva feminista en esto? Justo hablé de este tema. Qué interesante, qué alineado, viste que a veces es cósmico cuando una, Coincidencias. como lo del sorteo. Sí. Justo hablé de esto mismo esta mañana en una entrevista de radio, porque fue muy interesante el planteo. De hecho, también recojo este planteo que me haces y digo, excelente disparador, porque en definitiva siempre estamos colocadas en ese lugar de receptoras, ¿no? Culturalmente y en el sentido de la desventaja en que estamos colocadas como seres humanas en una sociedad, ¿sí? Siempre estamos como de última, al costado, las que se escuchan cuando se quejan, si no, se las tapa, ¿no? En esta misma desventaja que estamos colocadas, sin dudas, también tenemos muy poca intervención y participación posible en lo que es el desarrollo de las tecnologías. El índice que se está manejando a nivel, por ejemplo, universitario, de mujeres que terminan graduándose en carreras relacionadas con tecnologías y afines, es del 17
de la comunidad universitaria, 17%. O sea, de 10 personas, una y media, una y una cabeza son quienes se reciben y son mujeres, ¿no? Quienes se gradúan con un título. E imaginen la dificultad de, con estos índices, entrar a trabajar a un espacio con una idea renovadora, con ganas de poner nuestra visión como mujeres, de llevar adelante esta cuestión de las necesidades del sector poblacional y tener que sentarse a debatirlo con 8 hombres, con 9 hombres. Nos vamos a encontrar con esa famosa mesa familiar en donde una dice una palabra y cállate, ¿no? O cerrá el pico, o de nuevo está opinando. Esto también se reproduce en la industria tecnológica, ¿no? Y es muy lamentable, porque también lo que pasa, me imagino que es una cuestión latinoamericana, pero acá en Argentina se está suavemente se está empezando a visibilizar. Muchas empresas, digo, el sector privado, desarrolladora de tecnología, tiene políticas que tienden a la inclusión de mujeres y diversidades. Pero en realidad esto es solo marketing, esto es solamente la etiqueta para que digan qué inclusiva que es la empresa tal, porque por dentro, en los equipos de trabajo técnicos, las mujeres terminan abandonando, porque son, repito, una con 10 varones o son 2 en las que les dan tareas feminizadas dentro de las tecnologías, ¿no? Esto de la base de datos, el archivo, el registro, la parte relacionada con realmente poder elevar nuestras voces y decir, apelo a la infraestructura, me coloco ahí, denme el lugar, eso no termina ocurriendo. Con esto como marco de la situación, se van construyendo tecnologías a partir de la visión de varones. Y lo peor de todo es que esa visión de varones es no solo hegemónica, en el sentido de va a ser generalizadora. Lo que los varones desarrolladores plantean como necesidades de ofertas, productos, servicios, van a ser lo que se va a ofrecer a todas las personas, independientemente de la necesidad palmaria, expresa, de cada sector poblacional. Entonces las tecnologías de la información y la comunicación, con esos sesgos sexistas tan marcados, terminan siendo de producción varón para múltiples sectores distintos de la visión del varón. Terminan siendo insuficientes. La visión feminista es importante en este sentido para reconocer estas diferencias y para disputar espacios de toma de decisiones. Necesitamos estar ahí, y no solamente mujeres, mujeres feministas, porque muchísimas veces mujeres sin esta idea de, primero, el reconocimiento de la desigualdad estructural, sin ideas de revolución en el sentido de conmoción de las estructuras que están planteadas y demás, van a tratar de acomodarse como pueden. Sí. Y en ese tratar de acomodarse como pueden van a terminar siendo funcionales al poder hegemónico, ¿no? Por supuesto, porque si no pierden su trabajo. Claro. No digo que para las feministas sea más fácil, ¿eh? No, estoy diciendo que las feministas desarrollamos una espalda tremendamente de trabajo y de, además, desarrollamos hasta un blindado, ¿no? Como en algún punto decimos, esto es parte de mi llamado y de mi misión, no es personal hacia mí. Ese esfuerzo y ese proceso lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo y creo que acá está la diferencia. La visión feminista va a tratar de corromper esa estructura que está planteada para y por el beneficio de unos solos, ¿no? Un par, un equipo o una totalización de voces, cuando en realidad la diversidad es justamente lo que viene a plantear esta cosa superadora, entendiendo también que todo lo relacionado con tecnologías de la información y la comunicación es facilitadora de ejercicio de derechos. No olvidemos esto, no estamos hablando de quiero desarrollar tecnologías porque me interesa, estamos hablando de que si no nos dan el lugar, vamos a poder ejercer menor cantidad de derechos o vamos a tener menores oportunidades. Si todo pasa hoy por las tecnologías, hasta buscar trabajo, ¿cómo no vamos a estar afinando o tratando de que se afinen en función de las necesidades que tenemos las mujeres, por ejemplo? Y para cerrar la idea,
también quiero decir que esto del desarrollo de tecnologías no solamente tiene que ver con la usabilidad, ¿no? Con la parte de si es cómodo o no es cómodo un equipo, o si tiene funciones suficientes. Tiene que ver también con el producto que nos llega a nosotras. Y esto voy a enlazarlo con lo que planteabas de las apps. En 2018, Fundación Activismo Feminista Digital, la pueden buscar, es @femhackarg, de Argentina, femhackarg. Fundación Activismo Feminista Digital hizo un estudio de campo junto con Gender IT, que es una organización hermosa, internacional, para estudiar las apps, ¿sí? Las ofertas de apps para el sector poblacional de mujeres. El informe que terminó resultando de ahí, de ese trabajo de campo, se denominó, en función de lo que descubrimos en el camino, apps para mujeres. ¿Somos consumidoras o somos el producto? ¿Somos el producto de estos programas en donde ponemos información, datos personales, en donde nos traquean, nos geolocalizan? ¿Qué rol terminamos teniendo? Y beneficiamos mucho más al poder hegemónico que de lo que nos beneficiamos nosotras. ¿Qué estamos poniendo en juego cuando descargamos estas apps? Cuando las instalamos y decimos, quiero que este programa me indique cuándo es mi ciclo fértil. La cantidad de datos personales que estamos colocando les sirve a las grandes empresas, también porque nos perfilan, también porque van a intentar interpretar que con 2 o 3 cuestiones que terminen relevando de cada usuaria, van a conocer nuestras necesidades y ya está, y van a poder ofrecer mejores servicios y productos que redundan en lo capitalista de una empresa y nada más, no hay fines altruistas y humanísticos acá. Entonces todo esto nos lleva a pensar que las tecnologías que se nos acercan o que se nos ponen a disposición responden a los intereses históricos. De hecho, las apps para mujeres, a partir de este informe que les comento, relevaron que, por ejemplo, la mayor cantidad de la oferta está dirigida a dietas, la limpieza del hogar, la economía del hogar, la crianza de los hijos, la maternidad, el maquillaje. Eso es lo que este claustro de varones desarrolladores entiende que necesitamos las mujeres. Y las tecnologías nos pueden brindar muchos mejores recursos para ejercer derechos realmente, y no solamente la dieta y el maquillaje, ¿no? Así que es un poco como para dejarlo sobre la mesa y pensarlo más allá. ¿Qué estamos consumiendo también? Sí, sí, totalmente. Sí, y al final de cuentas, ¿cómo es? Y ya como tratando, ya tenemos poco tiempo, pero moviéndolo un poquito también a otro tema que quería discutir, creo que ahí se conecta un poco el tema de digamos, cuál es la diferencia, o si es que hay una diferencia entre lo online y lo offline, que le llaman, ¿verdad? No sé, porque al final de cuentas Internet, digamos, se convierte como en un amplificador de la vida análoga, digamos. Entonces, en realidad hay una diferencia entre, todavía se puede diferenciar entre la vida online y la offline, digamos, porque como decías, digamos, no sé, yo publico algo en Twitter y recibo 20 mensajes amenazándome y diciéndome que ya sabes las barbaridades que dicen, ¿verdad? Entonces yo me voy a dormir con eso dentro y no estoy en el teléfono, pero lo llevo dentro. O sea, al final esas violencias, digamos, nos atraviesan el cuerpo y ya no podemos hablar únicamente de las violencias digitales o de las violencias aisladas como algo que sucede en Internet y que ahí se queda. Y creo que de ahí es donde surge también todo esto que decimos que es el nombre de esta charla, que es que lo digital es real, ¿no? Entonces, o sea, no hay una división a mi parecer, no sé qué es lo que pensás vos, porque o sea, Internet únicamente amplifica todas esas desigualdades que ya existen, toda esa violencia machista que ya existe en la vida cotidiana de una mujer. O sea, el acoso sucede en la calle y sucede también cuando te están enviando mensajes de texto. Entonces, bueno, mi pregunta iba sobre el tema ya de la violencia digital, tratando de enfocarlo un poco en la violencia digital, que sé que es uno de los fuertes también de la fundación. Si nos puedes decir qué es la violencia digital y cuáles son los tipos de violencia digital más comunes que ustedes han identificado desde la fundación, porque suponete, como decís, ustedes empezaron en Argentina en 2012 y no había nada, no habían datos, no había absolutamente nada. Pues algo similar pasa en Guatemala. No es de que no suceda, o sea, porque yo desde hace tal vez 10, 15 años recuerdo, y era algo tan normalizado, ¿no? Que uno escuchaba como, ay, es que
están pasando un video por infrarrojo en aquella época, que por el infrarrojo le están pasando el video, pero en ese momento uno lo normalizaba y era como, pues, no, o sea, no dimensionaba de cierta forma uno lo que eso conlleva, ¿no? Y antes de eso era por correo y antes de eso era por disquete. Entonces, digamos, esas violencias siempre han existido. Aquí en Guatemala es un tema de cierta forma incipiente. Hay muchísimos casos que ya, pues, que han sucedido. Y bueno, como decías lo de la ley, en la ley de aquí en Guatemala sí se tipifica el tema de la difusión de fotografías y etcétera, etcétera. Y todas las demás, digamos, violencias no se tipifican, pero sí de cierta forma se pueden como pelear desde la ley de violencia contra la mujer. Entonces, bueno, ahorita ya me desvío un poco a lo legal, pero nos puedes decir qué es la violencia digital y cuáles son los tipos de violencia digital más comunes que ustedes han identificado en Argentina, que me imagino que debe ser también algo muy similar para acá, ¿verdad? Me imagino que sí, porque aparte también tenemos esta conexión con otros países de Latinoamérica, porque nos interesa muchísimo el desenvolvimiento y la evolución de la problemática a nivel regional. Como decías hace un rato, las problemáticas en relación a nuestro género, ¿no? A las vivencias de las mujeres son compartidas, lamentablemente son compartidas por todos los países de Latinoamérica, independientemente de la postura que toma un Estado u otro, que son realmente muy pocas para el nivel de emergencia regional que tenemos en la materia, son muy pocas, vivenciamos cosas similares. Voy a hilar esto que me preguntás con también otro disparador que tiraste, tratar de ser lo más sintética posible, pero no quiero dejarlo de lado. Lo digital es real para nosotras, las mujeres, lo digital es real. El varón puede recibir un ejército de trolls que le digan, y porque vos, la verdad que en aluvión online, cerrar la cuenta y dormir tranquilo. Nosotras no sabemos si entre esos que nos están acosando en las redes sociales no está nuestro próximo acosador en la vida real, o no es nuestro vecino con el que hablamos todos los días, o alguno de ellos no va a terminar y pasando la raya, ¿no? Cruzando la brecha cruzando, digamos, el umbral de lo virtual hacia violencia física, por ejemplo, hacia un femicidio. La realidad de las mujeres hace que la violencia digital sea violencia real. Y no hay dudas. Para los varones puede ser simplemente sí, me tuve que bancar, tuve que tolerar, que estaban politizando una cuestión y yo dije algo y chau, 3 días no entro a determinada red social y se terminó. Los varones pueden hacer esa diferencia, esa división, porque no viven el nivel de violencia machista omnipresente que vivimos nosotras, ¿no? Entonces, es una frase que no es inocente en el sentido de visibilizar también lo que pasamos nosotras. La violencia digital es violencia real porque para nosotras gran parte de las vivencias en la sociedad son violentas, ¿no? Y son machistas. Y además no sabemos a dónde nos puede llevar. Dicho esto, quiero comentar en relación a esto que me planteabas de la violencia digital. Bueno, lamentablemente cada vez es más cruda, cada vez es más enrevesada, más compleja. No es lo mismo las formas de violencia digital que se detectaban en 2012 que las que se ven hoy. Hoy por hoy, una de las formas de violencia digital, por ejemplo, durante la cuarentena que se dio en Argentina, fue tomar fotografías de perfiles de mujeres regulares, cotidianas de la vida, sin necesidad de conocerlas, que tenían públicas en sus Instagrams, por ejemplo, con lencería o con trajes de baño, y colocar ese material editado, sí, editado me refiero a una foto detrás de otra como videos, en páginas pornográficas, lo cual subió el alerta y el nivel de desprotección de cada una de esas usuarias que veía su fotografía absolutamente carente de contenido sexual dentro de un portal pornográfico al que tienen acceso millones de usuarios consumidores de pornografía y de cuerpos de mujeres durante el día. Es tremendo. También el año pasado, 2019, una de las formas de violencia digital que se vivenció y que, nada, pusimos el grito en el cielo, ¿hasta dónde esto va a llegar? Fue la videograbación de violaciones de mujeres y hacerlas virales. Ya no es ni siquiera una cuestión de el video que grabé con mi exnovia.
Ahora te agarro entre cuatro, con cuatro amigos, y esa situación absolutamente lesiva la va a conocer toda tu ciudad. Hay que diferenciar violencia digital de violencia telemática también. Esto es algo que voy a dejar instalado. La violencia digital es todo acto machista que atenta contra derechos digitales. La identidad digital no es la misma que la identidad física. La identidad física es la que figura en el Documento Nacional de Identidad y la que está en los registros públicos. Ahora, la identidad digital es lo que se construye a partir de nuestra voluntad y nuestro contenido y la información que brindamos, y lo que construyen los terceros y las terceras en función de quiénes somos y de la información que dan. Entonces hay que diferenciar eso. Si bien lo digital es real, hay una parte que tiene muy autónoma de tratamiento lo digital. Por ejemplo, los derechos digitales, que son distintos de los derechos que hemos históricamente reconocido y trabajado. Tienen otro alcance, tienen otra cuestión, porque acá es permanente, se diluyen las fronteras del tiempo y se diluyen las fronteras territoriales. Pasa acá y está pasando en el mismo tiempo en mi video, está circulando en España. Este tipo de caracterizaciones las tenemos que hacer cuando hablamos de la era digital también. Y el nivel de lesión y de daño que genera que no haya estos límites, ¿no? Y la violencia telemática, por otro lado, es todo acto machista que atenta contra los derechos tradicionalmente reconocidos, pero a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, una amenaza a través de WhatsApp. No necesariamente afecta a derechos digitales, nuestra identidad digital, nuestra libertad de expresión en Internet, nuestra reputación digital, nuestra autodeterminación informativa. No afecta a esos, pero sí afecta nuestra integridad psicológica, derecho ya reconocido a nivel constitucional, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, nuestra vida libre de violencia machista, afecta a otros derechos que ya exceden el plano virtual y que se protegen por fuera del plano virtual, pero a través de los recursos tecnodigitales. Por tal como pueden, a ver, como podemos llegar a concluir de esto, la violencia machista, digital y telemática puede adquirir múltiples formas y de hecho año tras año es peor, desde el acoso virtual, que no es simplemente un qué linda que estás, es acabo de pasar por tu casa, te vi saliendo desde un usuario anónimo. A nosotras nos eleva el nivel de sensación de desprotección a puntos inimaginables. No salimos, cambiamos nuestra rutina, decimos que alguien nos acompañe. Esto es lo que estamos vivenciando nosotras, ¿no? El hackeo o el craqueo, en realidad, el acceso indebido a redes sociales es otra de las grandes problemáticas. Acá en Argentina está legislado parcialmente, porque en realidad la justicia no lo entiende, según el delito que está legislado, que es el acceso indebido a sistemas informáticos. Las redes sociales no necesariamente son sistemas informáticos. Ahí hay un discurrimiento entre no es, bueno, a ver, mi novio se metió, mi expareja se metió en las redes sociales mías, me dio contacto, sabe a dónde voy a ir, sabe con quiénes hablo, es una invasión absoluta a la privacidad, y también se discute desde la justicia si es lesivo de derechos o no. Eso es donde estamos paradas, ¿no? En este cúmulo de múltiples formas de ataque que realmente nos llevan a lugares muy feos de vivenciar una era que está plagada de oportunidades, y por eso todo lo que es el abordaje de violencia digital hacia las mujeres tiene que ser hablado y visibilizado, porque gran parte de todo lo que pasa con esto se subestima. ¿Por qué? Porque nuevamente se piensa como un varón. El varón cliquea, cierra la sesión y se va a dormir. Nosotras al otro día nos encontramos también con toda una situación de vulnerabilidad aumentada a la que tenemos que además tratar de hacer nuestra vida, ¿no?, lo mejor posible ya en lo analógico. Es demasiado, y creo que esto nos pone también en una situación que realmente es lesiva de por sí de derechos constitucionales, de derechos básicos, como les decía, el bienestar y la vida libre de violencia machista, ¿no?, que tiene que ser resguardado por todos los estados porque son tratados internacionales, son jerarquía máxima, no estamos hablando acá de una cosa menor. Claro, claro, sí. No, y al final justo eso pensaba, ¿no? ¿Cuál es como la escalabilidad de la violencia digital? Porque, como decís, para un hombre
fácil apago el teléfono y ya no recibo los mensajes, pero digamos, para las mujeres, en qué se convierte el que alguien haya compartido mis fotos? O sea, ¿en qué se convierte, como decís, el que alguien me esté enviando mensajes de que está fuera de mi casa, que tal vez no lo está, pero el simple hecho de pensar que está afuera de mi casa, alguien viéndome, o sea, nos lleva hasta dónde nos lleva, ¿no? A trata de mujeres. Justo ahorita, la semana pasada, antepasada, estuve participando en el FemHack Party Ujú. y unas chicas chilenas estaban presentando un estudio en donde habían estudiado los casos de suicidio en mujeres, bueno, que se habían suicidado por temas de que les habían compartido las fotos, que les habían compartido el Ujú. video. Entonces, esas cosas no, o sea, hasta ahí muchas veces el análisis no llega y por eso se le quita tanta importancia, ¿no? O sea, el pensar, bueno, pues se compartió la foto, pues ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Ya tal vez ya lo metieron a la cárcel, pero ¿es eso suficiente? O sea, ¿es eso suficiente para sanar, digamos, ese atentado contra tu cuerpo, contra tu dignidad, contra uno, ¿no? Entonces, qué, qué terrible, ¿no? Qué terrible y qué importante, como decís, es empezar también a poner esos temas en la mesa, porque de cierta manera, como te sucedió a vos, ¿no? O sea, te sentías sola, fuiste a una entrevista y de repente tenías a 20 mujeres diciéndote que les había sucedido lo mismo. Entonces, ese es otro de los problemas, de que muchas veces, bueno, si ya de por sí, digamos, es difícil identificar la violencia en el mundo análogo, ¿no? O sea, muchas mujeres que están siendo víctimas de sus parejas con cosas como, no sé, los celos, y aún así, pues no lo identifican como una violencia. O sea, cómo ahora pasar y tratar de identificar este tipo de violencias que se dan en los espacios digitales y al final de cuentas, qué importante es hablarlo, porque al hablarlo, creo que las mujeres se dan cuenta y al darse cuenta, pues ya pueden como buscar formas de salida o también formas de cierta forma de empoderarse y de no caer en el encierro, ¿no? Porque aquí, digamos, a cada rato se escuchan casos de, ay, que a una chiquita de 14, 15 años compartieron su foto, su video, y luego, ¿qué sucede? Ah, la echaron del colegio. O sea, ya, se tuvo que salir del Ujú. colegio, niña de 14, 15 años. O bueno, se tuvo que quedar encerrada en su casa y ya nadie la ha visto desde saber cuánto. Entonces, caer en esa autocensura, o sea, yo no me puedo imaginar lo que se siente. O sea, me imagino que debe ser un sentimiento terrible que lleva hasta el suicidio, ¿no? Y al final Sin dudas. son miedos reales, o sea, son miedos reales, porque como decís, o sea, puede que no esté afuera el que me está diciendo que está afuera viéndome, pero puede que sí, y que si me toca la puerta, y que si entra, y que si me secuestran, ¿no? Y que si mi foto llega a una red de trata de personas y llega con mis datos y luego me van a buscar y saben en dónde estoy. O sea, al final es una cosa súper grande que no puede seguirse minimizando, ¿no? Que al final muchas veces dicen, no, es que las mujeres se hacen las víctimas. Lo que pasa es de que, o sea, no es tan grave, no es tan grave, solo se hacen las víctimas y además es un perfil falso. O sea, no pasa nada, es un perfil falso, seguro no te va a hacer nada, pero uno no sabe quién está detrás de ese perfil, uno no sabe si realmente es alguien que, pues, que te conoce, ¿no? Yo Entonces, creo que una de las cosas, estoy totalmente de acuerdo, a ver, asiento porque digo, sí, este tipo de planteos y de, digamos, afirmaciones que estás manifestando son 100% de esta manera. Y creo que también dentro del entramado cultural en que fuimos criadas las mujeres, ¿no? Por centurias y centurias y siglos, no solo está esta subestimación del otro, de lo que estamos padeciendo nosotras, también nosotras mismas, al no reconocer, estamos dando síntoma, estamos manifestando que hemos absorbido gran parte de lo que nos metieron en la cabeza, de que seguramente es una exageración, de que si estoy mal, bueno, es parte del amor también estar mal, ¿no? Bueno, no puedo siempre estar quejándome por todo. Creo que hay una máxima que también en la lucha feminista viene a traer sobre la mesa y la coloca y es liberadora. Y es, está bien sentirse mal y exigir otro trato y exigir otro tipo de respuestas. Y la violencia, no todo es violencia machista, pero gran parte de lo que vivenciamos las mujeres es violencia machista. Ante la duda, siempre está bueno poder recurrir a alguna compañera, a alguna mujer cerca, alguna par que nos pueda dilucidar esto, que nos pueda clarificar si efectivamente estamos en una situación o de violencia machista o lo que estamos sintiendo nosotras
es porque realmente reproduce todo lo que históricamente vivimos nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas. Creo que esto es importantísimo. De alguna manera la palabra libera, pero también el reconocimiento de que cuando una está incómoda y cuando una está mal, le demos ese valor. No tenemos por qué vivir una vida horrible por tener a alguien al lado, a un varón que digite, ¿no? O que de alguna manera nos vaya conduciendo para el lado en el que nosotras cada vez tenemos menos lugar de autonomía, de posibilidades de opinar, de construir, donde nos sintamos limitadas. Ahí hay un principio de duda, hay una alerta. No tenemos por qué vivir una vida restringida en función de otros, ¿no? Y esto no quiere decir que hagamos cualquier cosa, quiere decir que las mínimas necesidades las tengamos cubiertas y que también tiene mucho que ver con el ejercicio de derechos y con poder dar a conocer cuáles son nuestros derechos, porque muchas de las mujeres en Latinoamérica, en el mundo, realmente no conocemos cuáles son nuestros derechos y tenemos muchos más de los que creemos que tenemos. Y por otro lado, tenemos el mismo derecho que los varones a vivir una vida tranquilas. Entonces, todo lo que nos quite esa tranquilidad, sospechemos, empecemos a cuestionar esto también. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya también para ir cerrando, quería preguntarte, digamos, no sé, aquí en Guatemala sucede, yo creo que también sucede en toda Latinoamérica, que siempre el sistema judicial no siempre es el mejor. O sea, pueden haber 100 leyes y mi caso se va a tardar 10 años en resolver, ¿verdad? Entonces, o sea, sí es importante, me parece importante, por ejemplo, el logro que tuvo México con las reformas que hicieron con la llamada Ley Olimpia. O sea, me parece también algo muy importante. Sin embargo, pensando un poco más allá de las leyes, ¿qué otras formas o qué otras soluciones o qué otras salidas hay para visibilizar y superar, digamos, el problema de la violencia digital, de las desigualdades de las mujeres en Internet? Bueno, diferenciemos dos cuestiones primero frente a esta pregunta que me haces. Desde el lado de los varones, que son los agresores por definición, o sea, nos guste o no nos guste, sí, las mujeres también. A ver, Pero más los hombres. la violencia machista viene de una estructura cultural en la que los que tienen el poder son los varones, punto. No hay violencia de género inversa, violencia de género hacia los varones. Primero empecemos a desmitificar muchísimas cosas para que realmente se hagan cargo de que gran parte del cambio también viene por ellos, ¿no? Cuestionarse su masculinidad, con qué cosas se sienten que son poderosos, que tienen a las mejores mujeres, qué necesidad de la cofradía entre los varones, mirá con quién estuve, fíjate la foto que le saqué, los grupos de WhatsApp internos de varones, que es una circulación de material íntimo de mujeres que no saben que están siendo expuestas de esa manera, el silencio entre los varones, que es tan digamos, corrompedor, ¿no? De lo ético también, y de un desenvolvimiento en un plano de respeto a otras personas, o a nosotras, mejor dicho, a nosotras, y diferenciemos qué les corresponde a ellos y qué nos corresponde a nosotras, porque tampoco tenemos responsabilidades en la misma medida. Donde están los agresores, la responsabilidad es de los agresores, de cambiar estas reglas y de empezar a concientizarse, ¿no? y a cuestionarse estos temas, estos asuntos, internamente entre ellos y a hablarlos, porque también hay un riesgo grande de que el resto de los pares los quiten del medio cuando dicen A en contra y muchos no se quieren enfrentar a eso. Entonces siguen el juego de la masa. Hay que animarse también para hacer el cambio, pararse desde otro lugar. Y si no, el cambio los va a venir a arrollar, porque hoy por hoy ya los está poniendo, ¿no?, contra la pared y les está diciendo, esto estás haciendo mal. Después se quejan de los scratches, después se quejan de no sé qué. Quienes me conocen saben quién soy, sí, justamente, por eso estás escrachado en las redes sociales, ¿no? Creo que es momento de que se paren desde otro lugar. Pero el correlato es que también nosotras podemos encontrar una forma de sentirnos mucho más seguras y de no por esto tener que asegurarnos nuestro bienestar, porque no necesariamente parte de ese punto, sino de lograr una contracara a todo esto que nos ocurre
y poder aprovechar en la mejor medida esta oportunidad para insertarnos mejor en la era de la información. Y tiene que ver con el empoderamiento digital. Y el empoderamiento digital es la alfabetización digital, es lo que veníamos hablando en función de conocer nuestros equipos, de animarnos también a conocer nuestros derechos digitales, de cuestionar cómo las tecnologías están desarrolladas y planteadas, de animarnos a exigir también a el resto de la sociedad que respete esos derechos y que además nos coloquemos como actoras, ¿no? Como partes proactivas en el sentido de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. De alguna manera el empoderamiento digital tiene mucho que ver con el reconocimiento del consentimiento, de poder elevar mi voz y, si no es escuchada, arbitrar los medios necesarios junto con otras para que esas voces en conjunto sean escuchadas, no dar un paso atrás, ¿no? Y para no dar un paso atrás en este momento tenemos que conocer muchísimo los recursos tecnodigitales, porque si no, siempre tenemos ese pequeño porcentaje en que pueden venir contra nosotras y estamos siempre en el foco de la tormenta o en el ojo de la tormenta. Y creo que es un trabajo sostenido, que hay que hacerse por delante con mucho esfuerzo, pero en gran medida este tipo de encuentros y de diálogos hacen despertar algo en cada una, ¿no? Y a su vez que una pueda ser agente difusora a otras pares, principalmente otras pares que ya se sienten excluidas de por sí o porque pasaron una situación de violencia digital y ya no quieren saber más nada, o porque no les interesa y creen que no lo necesitan. Esto es una demanda real. Y es una demanda real, imaginen, si hoy lo que va a ser en 10 años, en 20, en 30, con la sofisticación de las tecnologías, no nos podemos quedar más atrás. Y esto tiene que ser un compromiso con una y con el resto de las pares. Mientras ellos que empiecen por el proceso que las mujeres empezamos hace 10 años, a ver si empiezan a pensar un poquitito dónde están parados y el daño que genera su omnipotencia, que no es tal tampoco, porque cuando necesitan acompañamiento y necesitan contención, ahí estamos nosotras para ofrecer nuestra mejor parte como seres humanas, ni siquiera en el sentido de la sensibilidad de las mujeres y esas cosas que se dicen que tampoco, también cuestiones patriarcales muy convenientemente colocadas sobre nosotras de tipo, ocupate de esto y de nada más. Nosotras podemos ser sensibles y también podemos ser guerreras y también podemos ser cuestionadoras y también podemos ser corderitas así como, ¿no? Cachorritas y todo bien. Y podemos ser quienes queramos ser. El tema es que no nos veamos limitadas. Ellos que se cuestionen y nosotras que nos empoderemos digitalmente, creo que es un poco la síntesis de esto que estamos hablando y por donde me da la sensación que el camino viene, ¿no? Excelente, muchísimas gracias Marina. Yo creo que ya vamos a ir cerrando, solamente pues antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta entre las personas que están en el Facebook Live, para aprovechando que tenemos a Marina por acá. No sé si hay alguna pregunta, déjame ver. A ver, yo creo que no. Ok, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya pues... No les dejé lugar, pero se pueden hablamos comunicar de con tanto. Laboratorio Sapiens después por ahí en el procesamiento de la información que siempre Sí. cuesta, ¿no? Porque Claro, es mucha sí, información. Sí. Se pueden comunicar con Laboratorio Sapiens que les van a totalmente conducir. Así que nosotras igual seguimos en contacto, por supuesto, y en este enlace generado que me da mucho placer y mucha alegría. Bueno, nada, ha sido para mí un gran momento. Espero que sea productivo también para quienes nos estuvieron acompañando y que también a su vez agradezco por haberse quedado y por escucharnos. Sí, muchísimas gracias Marina, de verdad qué honor haberte tenido por acá, de verdad. Seguí tu trabajo por muchísimo tiempo, el trabajo de la fundación en general y al final qué coincidencia más bonita y qué bonito coincidir en esto y qué bonito coincidir en los temas también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Yo no sé, la verdad que para cerrar, porque algo, digamos, que por lo que yo de cierta manera quiero luchar y quiero pelear, es porque dejemos de hablarnos entre las convencidas. No sé si me entendés. O sea, sí, te entiendo. sí, o sea, ¿me entendés? O sea, hablarnos entre las que ya sí, tener razón, sí, ¿me entendés? O sea, dejar de hablarnos, bueno, continuar la discusión, por supuesto, entre las convencidas, pero
pero llevarlo más allá, ¿no? O sea, llevarlo más allá, a llevarlo a las personas que no saben qué es la violencia digital, o sea, llevarlo a las personas que creen que la violencia digital es normal y cambiarles un poco el chip, ¿no? O sea, despertarles un poquito la curiosidad para que se informen, ¿no? Para que se informen, y creo que esa es la forma de que poco a poco se puede ir generando también un cambio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que gracias. Creo que tenemos una pregunta. Me están diciendo que hay una pregunta. Dice Marina, ¿qué recomendaciones para las mujeres y cómo involucrarnos en estos movimientos? Pregunta Ale Quiñones. Bien, este tipo de participaciones en charlas de esta forma es un gran puntapié para involucrarse en estos temas, porque empezamos a ver y a escuchar palabras cruciales que nos van a llamar y nos van a atravesar, nos van a interpelar, ¿no? A buscar más y a empezar a incorporarlas como diarias. Yo creo que lo importante de todo esto para las mujeres es no entender o desentender, mejor dicho, que las tecnologías de la información y la comunicación son esa cosa extraña que yo no tengo demasiado que ver. Entenderlo como realmente incorporado a las 24 horas del día. Lo primero que hacemos cuando nos despertamos es celular, tuk, o redes sociales. Yo, por ejemplo, desayuno con Twitter desde hace millones de años. Un desayuno horrible tengo todos los días. Un desayuno horrible, pero bueno, por lo menos me entero de la tendencia de las cosas. Sin embargo, tendemos a creer y a sostener que solo para quienes entienden de la parte dura, de la parte de infraestructura. Tenemos que entender que las tecnologías tienen un montón de betas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de las implicancias sociales del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También tenemos la parte blanda, lo relacionado con las habilidades digitales, cómo una se va metiendo, explorando. Esto también es parte del empoderamiento digital. Perderle el miedo a decir, me metí acá y capaz que instalé un virus. No, muy probablemente eso no ocurra. Lo que no quiere decir que esa duda o ese temor nos pueda llevar a su vez a, tendría que instalar un antivirus, a ver cómo se hace. Todo es el a ver cómo se hace, porque para nosotras este camino de lo tecno digital es muy inexplorado y está fuera de lo que nos enseñaron desde chiquitas, porque desde niñitas para nosotras fue el bebé, el carrito, la cocinita y la mamá. Y nos criamos en esa mentalidad. ¿Por qué los varones tienen mayor facilidad, entre comillas? Porque fueron criados en el encastre, en la ingeniería, en el pensamiento lógico, en el treparse a un árbol y caerse, y no importa si te rasguñas o te lastimas. Para nosotras era, no te subas al árbol, que te vas a lastimar. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo en este proceso nos lleva a esa instancia en la que no desarrollamos un montón de aprendizajes o de enseñanzas. Es tan simple como lo que estoy diciendo y a su vez tan complejo como lo que estoy diciendo. Las mujeres tenemos que involucrarnos por sentirnos incorporadas y no afuera. Sentirnos incorporadas y al menos decir, no solo esto me puede pasar, sino yo con esto, ¿dónde estoy parada? Y de dónde estoy parada me lleva a pensar, ¿cuánto me estoy perdiendo por no conocer? Ahí es como una abre camino despacito, pero siempre sentirse que además nunca es suficiente, ¿no? ¿Qué es hoy decía a la mañana en la entrevista radial, qué es un hosting, qué es un landing, qué es un servidor, qué es un algoritmo? Esa es la parte quizás dura, ¿no? La infraestructura. Sin embargo, se habla todo el tiempo y nosotras ajenas, no entendemos nada, tampoco buscamos, ¿no? Porque tampoco voy a entender demasiado si sigo buscando. Rompamos con esto. Saquémonos la tecnofobia. Es un campo de aprendizaje más, como en su momento nos enseñaron a cocinar. También podemos aprender las tecnologías y aprender todo lo que supone. Así que ánimo si hay interés, ahí como que surge, ¿no? Ante esa semillita, darle atención y animarse y tirarse. Y para eso la Fundación también da cursos virtuales, lo traigo a colación. El ciclo lectivo 2021 va a empezar en febrero del año próximo, con un montón de propuestas que todas apuntan eventualmente a la alfabetización digital,
Por ejemplo, la Fundación Activismo Feminista Digital este año dio la tercera edición del curso de violencia digital hacia las mujeres, la segunda edición de seguridad digital. Hablamos muchísimo de libertad de expresión en Internet y protocolos anti-trolls. Son formas de acercarnos a vivir mejor nuestra experiencia tecnodigital, así que están todas invitadas, excluyentemente para mujeres, que somos las que menos recursos y acceso tenemos en general, y oportunidades, así que los varones, lo siento, pero bueno, en algún momento también abriremos espacios que sean compartidos. Por lo pronto nos dirigimos a las mujeres y nos gusta además muchísimo intercambiar experiencias entre nosotras porque son muy parecidas entre sí. Claro, sí, totalmente. Bueno, Marina, muchísimas gracias por compartir, muchas gracias por el tiempo y por toda la información. Creo que va a haber que volver a ver este video unas 2, 3 veces para poder absorber todo lo discutido, ¿no? Y pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Pues ya quienes todavía nos están escuchando ya saben, pueden ir a buscar @femhackarg, ¿verdad? @femhackarg. Ahí encuentran en Facebook y en Instagram, comparten muchísimo material sobre todo lo que estamos hablando y pues esperamos que pronto desde Sapiens también se empiecen a desarrollar este tipo de temas para el caso de Guatemala, que al final Latinoamérica, pero de cierta forma también cada país tiene su contexto, entonces es también interesante ver cómo desde cada territorio se desarrollan este tipo de temas y de perspectivas, ¿no? Entonces, sin pues duda. muchísimas gracias, Marina. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Y pues llega. Ahí va. Esperamos a pesar de seguir. la mala conexión que hemos tenido durante el día, las tormentas en un lugar y en otro, llega el abrazo, lo recibo. Te agradezco, Melissa, por todo lo que generaste para finalmente tener este encuentro. Yo, una agradecida de este espacio. Y bueno, espero que deje los pequeños cuestionamientos para ir por más. Esto solo es un primer acercamiento y que nos despierte a todas la era de la información y la era digital tiene toda la vida nuestra por delante. No llegó ahora para irse o va a ser este año 2020 y el año que viene vuelve a ser todo más o menos como hace 10 años. No. Incorporémonos, aprendamos y rompamos estas propias, ¿no? Estos propios límites que a veces nos ponemos. Y para el resto, bueno, seguiremos luchando nosotras desde nuestros espacios y por abrir mucho más camino. Así que muchas gracias. Te mando el abrazo para Guatemala, ya va. Gracias, Marina. Con mucho cariño. Un abrazo. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias a todas y todos también. Adiós, Marina. Por supuesto que sí. Hasta luego.